Bienvenidos a este nuevo capítulo de 2001 historias. Como os dije en el anterior capítulo, hoy conoceremos a dos héroes españoles más, cuyos nombres seguro que os suenan, aunque es posible que no tanto. El pasado día dejamos que Pelayo, primer rey de Asturias y por ende de España, el Cid Campeador y Beatriz Galindo nos relataran de primera mano sus historias y nos dieron paso a las personas y hechos de las que vamos a hablar hoy. Beatriz Galindo nos abrió la puerta del siglo XVI, época de muy agitada y dilatada historia para España y los españoles. Los dos héroes de los que te hablaré hoy vivieron de lleno este periodo. En primer lugar, viajaremos a la Galicia del siglo XV y XVI, donde de nuevo nos encontramos con un caballero de familia hidalga, cuyo tío, Juan Piñeira, fue comendador de la Orden de Malta en Trevejo y Portomarín y luchó bajo las órdenes de Gonzalo Fernández de Córdoba, alistado en las tropas de los famosos y originarios en esta época tercios españoles, creado precisamente gracias a este gran militar y estratega español que fue el famoso Gran Capitán. Nuestro primer protagonista, Alonso Pita da Veiga, nació en Ferrol, La Coruña, entre los años 1585 y 1590. No está claro exactamente el año de su nacimiento. Era el segundo hijo del hidalgo, comendador y regidor perpetuo de la ciudad ferrolana, Pedro de Morado y Pita, y de María Fernández da Veiga, y por tanto descendiente por ambos progenitores de varias familias de nobleza menor, pero muy poderosas de la zona y que desde generaciones habían luchado como escuderos de la nobleza mayor gobernante de esta bella región gallega y que siempre fueron fieles a la corona de España. En reconocimiento a su alcurnia, Alonso de Ayllón, visitador general del obispado de Mondoñedo, le concedió derecho, junto a su padre, de asiento permanente en un banco frente al altar de la iglesia ferrolana de San Julián. Pita da Veiga se crió sus primeros años en su natal Ferrol, siguiendo su formación como caballero en la casa de los condes de Andrade, señores de Puente de Hume y Ferrol, nombrado capitán del escuadrón de caballería y lugarteniente del conde Fernando de Andrade. En 1513 ya figura como parte del tercio que participó en las campañas militares que el emperador Carlos I de España y V de Alemania emprendió en Italia contra su enemigo, el rey Francisco I de Francia, y que duraron hasta 1525. Defendiendo los intereses españoles, Alonso Pita da Veiga participó en diferentes batallas en tierras italianas. A las órdenes de Ramón de Cardona, virrey y capitán general de las fuerzas españolas, en octubre del año 1513 participó en la batalla de Vicencio, en abril de 1522 lo hizo en la batalla de Bicoca y en abril de 1524 en la batalla de Gatirana, teniendo en ella referencias positivas incluso del propio emperador Carlos I sobre su valeroso comportamiento en combate. Las campañas sostenidas en Italia por fuerzas españolas terminaron con la derrota del rey francés en la batalla de Pavía, en Italia, que tuvo lugar el 24 de febrero de 1525. En dicha batalla, un grupo de 300 militares españoles atacaron de noche y bajo una intensa nevada el campamento donde dormía Francisco I, rey de Francia. Aunque el monarca francés estuvo defendido por su escolta, fue capturado posteriormente por 3 combatientes españoles: el gallego Alonso Pita da Veiga, el vasco Juan de Urbieta y el granadino Diego Dávila. Alonso Pita da Veiga contribuyó decisivamente en la batalla de Pavía al lanzarse antes de esto con arrojo y, según fuentes históricas, a la cabeza de un pequeño grupo de fuerzas imperiales hispanas a caballo para recuperar el estandarte real de Fernando de Habsburgo, hermano del emperador Carlos I, y el cual llevaba bordada la insignia del ducado de Borgoña con su famosa cruz roja sobre fondo blanco que representaba en aquel momento a la casa reinante en España, los Austrias o Habsburgo. Este hecho precipitó la derrota del ejército francés, en principio más numeroso que la fuerza española, pero que se vio sorprendido por tan rápida acción militar, en la cual, una vez recuperado el estandarte real y debido a la carga a caballo de la tropa imperial, apoyados por arcabuceros españoles enviados por el marqués de Pescara, el rey de Francia huía a caballo cuando los 3 hombres de armas españoles mencionados antes le alcanzaron para prenderle.
Derribaron el caballo y este cayó a tierra. Pita da Veiga le tomó la manopla izquierda de su arnés y una banda de brocado que traía sobre las armas, con 4 cruces de tela de plata y un crucifijo de la Vera Cruz. Diego Dávila le arrebató el estoque y la manopla derecha. Caído el rey a tierra, le alzaron la vista y él dijo que era el rey de Francia y solicitó que no lo mataran. Esta narración fue dada en un inicio por el propio Pita da Veiga a sus superiores, una vez ocurrido el prendimiento del rey francés en una primera cédula emitida en la tarde-noche del mismo día 27 de febrero, día de la batalla de Pavía. Esta fue dada por Nicolás de Salm, conde de Salm, y que fue corroborada por el propio monarca galo en una posterior real cédula emitida en su prisión, en la que es hoy la Real Casa de Correos de Madrid, en la Puerta del Sol, una semana después de su prendimiento, y que corroboraba la actuación del caballero ferrolano que le había salvado la vida, al lograr sacarlo de debajo de su caballo muerto, que mantenía aplastado debajo al rey francés. 4 años después, el 24 de julio de 1529 y 7 días después de la concesión del título de marqués del Valle de Osaca al conquistador Hernán Cortés, el emperador Carlos V y su madre la reina Doña Juana le otorgan un privilegio en Barcelona por el cual se le concedió una pensión mensual de 30.000 maravedíes y su reconocimiento como señor de Vilacornelle, en la actual Narón, localidad muy cercana a Ferrol. Se le concede también un nuevo escudo de armas para su uso perpetuo, para él y todos sus descendientes, donde se reflejan los atributos inherentes a su hazaña en Pavía. Este nuevo escudo, concedido a Alonso Pita da Veiga y a sus descendientes, estaba timbrado, dividido en 4 carteles y aparecía en el cuartel superior la representación de una manopla bajo una corona real de oro y en el cuartel inferior la representación de 3 flores de lis como símbolo del rey de Francia, además de mostrar las armas del estandarte del Ducado de Borgoña en los cuarteles laterales. De regreso a Galicia, el noble ferrolano contrajo matrimonio con María García de Vilouzas, natural de Pontedeume, y a su vez también descendiente de señores fuertes de las zonas cercanas al río Eume, al sur de Ferrol. Alonso Pita da Veiga murió en Pontedeume el 17 de diciembre de 1558, siendo enterrado con todos los honores en la iglesia conventual de San Francisco de Ferrol, donde yacían sus ascendientes y donde sigue reposando en la actualidad. Nos trasladamos ahora a Granada, año 1526, donde un niño, nacido en diciembre de ese año, está llamado a pasar a la historia de España por su dilatada carrera como marino español. Defendió las fronteras del imperio en 1001 batallas contra todo tipo de enemigos y sentó las bases de la marina moderna. Condecorado en numerosas ocasiones, tanto por el rey Carlos I de Austria como por su hijo, el rey Felipe II, os voy a hablar, como no podía ser de otra forma, del gran Álvaro de Bazán. Personaje, para mi gusto, maltratado por el paso de los años, ya que su vida y gestas, que son dignas de un auténtico héroe, han pasado muy desapercibidas para la mayoría de nosotros. Si paseas por el centro histórico de Madrid, en la plaza que recibe el nombre de la Plaza de la Villa, frente al edificio que durante muchísimo tiempo albergó el gobierno de la ciudad de Madrid, encontrarás una estatua erigida en su honor con la simple descripción de ilustre marino español. Ahora vamos a ver cuán ilustre fue don Álvaro. Los libros de texto, al menos los que yo estudié, apenas pasan de puntillas por su biografía, la cual es posible que se haya visto un tanto oscurecida, dado que otro héroe español de su época y muy merecidamente conocido, acaparó las miradas de muchos historiadores y personas comunes a lo largo de la historia. Don Juan de Austria, y que si podéis no dejéis de visitar su preciosa tumba en el monasterio del Escorial, a media hora de Madrid. Os dará una ligera idea de la persona que dentro descansa después de tantas batallas. Pero hoy, como os decía, voy a hablaros de don Álvaro de Bazán y Guzmán, el otro héroe, junto con don Juan de Austria, de la victoria de la batalla de Lepanto, que hace pocos días conmemoró su aniversario. Hijo primogénito del armador y general del mar del mismo nombre, ya que se conoce como Álvaro de Bazán el Viejo, y de Ana de Guzmán, hija del conde de Teba y marqués de Ardales. Su abuelo, también llamado Álvaro de Bazán, sirvió a los reyes católicos, siendo capitán general en la guerra por la reconquista de Granada.
En 1487 conquistó la villa de Fiñana, en Almería, que le fue concedida como señorío, y además recibió el cargo de mayordomo de la encomienda de Castroverde en Valladolid. Su padre, Álvaro de Bazán el Viejo, fue marino. El año del nacimiento de su hijo, 1526, sustituyó a Juan de Velasco en el cargo de general de galeras de España. Entre otras acciones militares, Bazán el Viejo se destacó por la toma de One en Tremecén, en Argelia, y participó en 1535 en la jornada de Túnez junto a Carlos I de España, la cual recuperó la influencia de la monarquía hispánica sobre Túnez, que había sido tomada por el corsario otomano Barbarroja en agosto de 1534. Nombrado capitán general del Mar Océano, derrotó a los franceses en la batalla naval de Muros, en La Coruña, ocurrida el 25 de julio de 1543, donde 16 naves españolas bajo su mando se enfrentaron con gran valor y maestría frente a 25 naves francesas, entre las que se encontraba también corsarios. Álvaro de Bazán el Joven, sobrenombre de nuestro protagonista, también formó parte de las tropas españolas, contando entonces apenas 18 años. Se cuenta en la crónica de esta batalla que, siendo el día 25 de julio la festividad del apóstol Santiago, patrón de España, su padre, don Álvaro de Bazán el Viejo, arengó a sus tropas señalándolas que en tal fecha era imposible que las armas españolas perdieran un combate. La tropa española, enfervorecida, atacó con tanto ardor que en muy poco tiempo los franceses fueron arrollados. Volviendo a la infancia de Álvaro de Bazán el Joven, sabemos que fue ya condecorado a muy corta edad por el rey emperador Carlos I de Austria, en atención a los servicios prestados por su familia desde varias generaciones a España y a la corona, siéndole concedido el hábito de Santiago a los 2 años de edad y armado caballero en la granadina localidad de Guadix a los 4 años, así como a los 9 años se le nombró alcaide perpetuo del castillo de Gibraltar, base de las galeras españolas, aunque bajo la supervisión paterna hasta contar con edad y juicios suficientes para regirlo efectivamente. Con esta misma edad ya se dice que correteaba por la cubierta de la nave capitaneada por su padre y por tanto tuvo la oportunidad de establecer contacto con el ambiente marinero desde bien pequeño. Se hizo cargo de su educación su ayo Pedro González de Simancas, quien le instruyó en el uso de las armas y le proporcionó una instrucción muy esmerada, lo que le permitió valorar a artistas, poetas y humanistas, de los que, llegado el tiempo, se convirtió en mecenas. En 1538 acompañó por primera vez a su padre en una de sus expediciones y junto a él adquirió experiencia y práctica sobre las maniobras marineras. A los 17 años se trasladó a Santander con su padre, donde tomó conocimientos de la tradición marinera del norte, desde tiempos del rey Fernando III el Santo, con sus distintos modelos de naves. Fue entonces cuando comenzó a participar en las primeras ofensivas contra distintos enemigos procedentes de todo país y condición, forjando al gran marino que fue en la edad adulta. En estos años, una de las misiones en las que participó fue la llevada a cabo en la ría de Muros, en Galicia, de la que os hablaba antes, donde se enfrentó contra las naves francesas a las que Álvaro de Bazán, padre e hijo, que embarcaban en la misma nao, vencieron de forma brillante. Una vez terminada la contienda, mientras el padre de Álvaro se dirigía por tierra a Santiago de Compostela a dar las gracias, nuestro protagonista, con tan solo 18 años, se quedó al mando de toda la escuadra española hasta que volvió a embarcar su padre en el puerto de la ciudad de La Coruña con rumbo a otra misión por el mar. En 1549 contrajo matrimonio con Juana de Zúñiga y Avellaneda, hija de los condes de Miranda, quien le dio 4 hijas: Mariana, Juana, Brianda y Ana, de las que la primera se casó con el conde de La Coruña y las demás tomaron los hábitos. El 8 de diciembre de 1554, una comisión real le refrenda nombrando a don Álvaro, con 28 años, como capitán general de la Armada contra corsarios y se le asigna su primer cometido oficial, el de custodiar el regreso de las naves procedentes de las Indias, las cuales eran atacadas y saqueadas de forma recurrente por corsarios a sueldo de otros países enemigos de España, debido a su valiosa carga con destino a nuestro país. Su padre falleció 3 años después de esto y Álvaro de Bazán hereda entonces una imponente flota cántabra a la que va uniendo distintas naves requisadas en distintas batallas contra ingleses, franceses o berberiscos,
por la costa occidental de la península ibérica, desde el Cabo de San Vicente en el Golfo de Cádiz hasta Finisterre en Galicia, debido a que en ese momento histórico Portugal y España eran aliados, debido a que Felipe II era por parte materna pariente de los monarcas lusos. Durante los siguientes años se enumeran una gran cantidad de batallas victoriosas para la flota de don Álvaro de Bazán por territorios pertenecientes al vasto imperio español, por toda la costa ibérica y mediterránea, como en Orán, al norte de África o Malta, entre otros lugares, lo que lo hace erigirse como el mejor navegante de la Marina española en ese momento. A su regreso a España, Bazán profesó en la Orden de Santiago, a la que pertenecía y de la que se convertiría en comendador mayor de León. Viudo desde hacía un tiempo, contrajo matrimonio por segunda vez en 1567 con María Manuel de Benavides, hija del conde de Santisteban, de la que tuvo 6 hijos más. Se le nombra capitán general de las galeras de Nápoles al año siguiente y atiende a varias sublevaciones y revueltas en la zona con el objetivo de patrullar y salvaguardar estas aguas italianas pertenecientes a la corona española y que por entonces sufrían un asedio permanente de corsarios moriscos. En 1569, teniendo en cuenta su hoja de servicios al Imperio Español, el rey Felipe II le concede el título de Marqués de Santa Cruz de Mudela. Es en ese momento cuando las luchas entre cristianos y musulmanes procedentes del Imperio Otomano, en la actual Turquía, están en su punto álgido y el enfrentamiento entre ambas potencias se ve inevitable, lo que nos lleva a la gloriosa batalla de Lepanto, en la que participó muy activamente, aunque no comandando toda la flota hispana, puesto que fue Juan de Austria, medio hermano de Felipe II, quien lo hiciera brillantemente. Pero don Álvaro de Bazán fue la figura en la sombra que gestó la mayor parte de la estrategia defensiva y también ofensiva contra los turcos, ya que sus órdenes salvaron la situación de la flota cristiana en 3 momentos críticos y actuó en cada momento de la forma correcta, maximizando los pocos recursos que tenía, lo que trajo la victoria para el lado cristiano el 7 de octubre de 1571. Tras la batalla de Lepanto, Álvaro de Bazán participó en la ofensiva que don Juan de Austria dirigió con éxito sobre Túnez y posteriormente en 1576 fue nombrado capitán general de las galeras españolas. 2 años después, en 1578, fallece el rey de Portugal y Felipe II, que como os mencionaba hace un momento tenía sangre lusa por parte de su madre y era nieto de Manuel I, decide que es el momento de unir los 2 países ibéricos bajo una misma corona y se emprende la campaña de Portugal, a la que se oponían, como era de esperar, el resto de potencias contrarias a España en aquel momento. A favor de Felipe II estaban la nobleza y burguesía portuguesas, aunque el pueblo llano y parte del clero lusos rechazaban la idea de formar parte del Imperio Español. A tal fin, el pretendiente al trono portugués Antonio, prior de Crato, nieto también de Manuel I de Portugal, reunió con el apoyo de los contrarios a Felipe II una serie de naves con el fin de oponerse a los españoles por mar. Nada pudieron hacer los portugueses contra los tercios españoles al mando de Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel y del duque de Alba, que marcharon por tierra hasta Lisboa, y don Álvaro de Bazán, que había tomado ya distintos puntos clave en la costa sur lusas, remontó el estuario del río Tajo y logró neutralizar sin demasiados problemas a las naves portuguesas. Poco después, Felipe II entra triunfante en Lisboa y se le proclama monarca portugués en 1581, mientras que el fallido pretendiente Antonio de Crato y sus apoyos se refugiaron en las Islas Azores y desde allí el pretendiente huyó a Inglaterra y posteriormente a Francia. Mientras que en todo el territorio portugués se acató al nuevo monarca español, los partidarios del pretendiente al trono de Portugal se refugiaron en las islas llamadas Terceiras, en las Azores, donde se hicieron fuertes con el propósito de reunir adhesiones para reconquistar el reino. Fue entonces cuando Álvaro de Bazán es enviado allí con sus naves para neutralizar tal revuelta y evitar así que esta zona fuera controlada por rebeldes y corsarios, ya que este punto era estratégicamente muy interesante de mantener bajo el control hispano, dado que era lugar de parada obligatoria en la ruta hacia América por parte de los barcos españoles. Felipe II encargó al marqués de la Santa Cruz la toma de las islas el 13 de enero de 1582. La flota a su mando apareció ante la isla de San Miguel e inmediatamente avistó una escuadra procedente de Francia que había acudido en socorro del pretendiente Antonio.
Las fuerzas lusas, gracias al apoyo constante, aunque no oficial, de Francia e Inglaterra, lograron resistir a los sucesivos ataques por mar y anfibios de las fuerzas españolas de don Álvaro de Bazán. Recibieron aviso real del inmediato arribo de las naves de las Indias y la necesidad de brindarles protección con su flota, lo que obligó a nuestro protagonista a dejar para el siguiente año el desembarco y la ocupación definitiva de las islas. Así, en julio de 1583 se produjeron los primeros combates, los cuales se prolongaron para éxito español hasta el 13 de septiembre de ese año, cuando Álvaro de Bazán regresó a España y entró en Cádiz a bordo del San Martín, seguido de toda la armada engalanada, junto con 46 naves rebeldes vencidas y tomadas para incorporarlas a la armada española. Pocos días después, Felipe II hacía llamar a la corte en el Escorial al marqués de Santa Cruz y se le ordenaba cubrirse en su presencia, convirtiéndose así en Grande de España y confirmándolo como capitán general del mar Océano y de la gente de guerra del Reino de Portugal. Aprovechando su estancia en Madrid, un año después, en 1584, decidió aumentar su patrimonio con el fin de mejorar la futura herencia a sus descendientes, a través de la creación de un mayorazgo 3 años antes, en 1581, junto con su esposa, de tal forma que le compra al rey Felipe II la villa de Valdepeñas, en lo que es hoy Ciudad Real, con su jurisdicción y territorios, que habían pertenecido a la Orden de Calatrava, en cuya plaza mayor mandó construir un nuevo palacio que no se conserva. Como respuesta a la política agresiva de Isabel I de Inglaterra, Álvaro de Bazán convenció a Felipe II en 1586 de que le permitiera organizar la invasión de aquel país, para lo que preparó un plan que, por la diversidad y complejidad de medios que requería, así como por la necesidad de salir a proteger con su armada las flotas de las Indias que iban llegando sucesivamente, tuvo que demorar su puesta en marcha, finalmente de forma indefinida. Cuando ya parecía todo dispuesto, una epidemia de tifus volvió a retrasar la salida de la mayor flota que habría de cruzar hasta entonces el océano, y de la cual el propio Álvaro de Bazán se vio infectado. Álvaro de Bazán otorgó testamento la víspera de su muerte ante Martín de Aranda, auditor general de la Armada, con el que había ganado la batalla de las Islas Terceras en Portugal. El 9 de febrero de 1588, a los 62 años de edad, fallece y su cadáver embalsamado fue enterrado en la iglesia parroquial de Santa María del Viso, en la bella región del Jerte, en Cáceres, en espera de la finalización de las obras del convento de San Francisco, fundado por él mismo. El traslado definitivo de sus restos al panteón familiar se realizó en 1643. Después de la desamortización y abandono del convento, se restituyeron sus restos a la iglesia en 1836 y en 1863 se rehizo su enterramiento. En 1988 se trasladaron finalmente a la capilla del inmediato palacio, que continúa siendo propiedad de los Bazán y actualmente alberga el archivo histórico de la Armada, que lleva su nombre. En la lápida de su enterramiento primitivo podía leerse: peleó como caballero, escribió como docto, vivió como un héroe y murió como santo. Desde luego su vida no deja indiferente. Hasta aquí el capítulo de hoy. En el siguiente seguiremos inmersos en el siglo XVI, donde otro personaje muy poco conocido nos espera, así como seguiremos en guerra contra los franceses, y 3 héroes de las guerras contra los invasores galos a comienzos del siglo XIX nos esperan para que su historia vea la luz de nuevo. Hasta entonces te doy las gracias por escuchar 2001 historias y te mando un saludo.